seguimos adelante, pueden ayudarnos con la organización, todo lo que hacemos. Es una buena forma de saber lo que pasa acá en la universidad. Bueno, mi doctor es el doctor Gustavo Otero Garzón, se recibió acá en el año 2001, hizo su doctorado en la Universidad de Chicago, después hizo dos doctorados en el laboratorio Familab, también en Estados Unidos. Es una ciudad de Martínez, ¿no? Publicó acá en el año 2009, investigador del CONICET, profesor de departamento, y también trabaja en el grupo de física experimental de altas energías, en colaboración con el experimento Atlas en el IHC en Suiza, donde buscan teorías de infraestructuras de jets, supersimetría y nuevas emisiones observadas, ¿no? Bueno, voy a hablar sobre resultados recientes en la física de altas energías. Bueno, le agradezco a Lucas y creo que Daniel y Belén que vinieron a la oficina por ponerme en este caso de algo que no sé. Por algún motivo acepté y acá estoy. Entonces, para conciliar voy a hablar de lo que ahora sé un poco, desconozco un poco menos y por ahí contarles un poco cómo es el panorama en esta rama de la física en general. Situación estamos y cuál es la perspectiva futuro a grandes rasgos. Entonces la charla la partí en dos, justamente. Les voy a contar más o menos en qué está el área de física de altas energías, en particular desde mi perspectiva, que es la perspectiva de un experimental que trabaja en la FTC. Y contarles sobre un resultado relativamente reciente del año pasado que me pidieron Lucas, Benet y Belén que les cuente a ustedes, que es el descubrimiento de una partícula exótica llamada un tetracuarto, que es lo que yo no conozco. Entonces, la charla está partida, digamos, en tres grandes rubros. Primero, una introducción a qué es el modelo, o sea, qué es lo que sabemos en física de partículas y altas energías y qué es lo que no sabemos y hacia dónde apuntamos a ir. Y después, sí, contar con un poquitito de detalle dos temas que parecen un poco distintos, quizás lo sean, entonces voy a tratar de en paralelo. Por un lado es el descubrimiento de una nueva partícula, que está acá, el ZZ del 1900, que contarles qué significa, por qué ese descubrimiento puede tener relevancia o no, y qué es lo interesante y lo nuevo de este hallazgo. Y después, cambiando un cacho de la perspectiva, les voy a contar qué es el LHC, qué tipo de física aún más y por qué es que tiene relevancia y, digamos, es el acelerador más importante de la década y probablemente las próximas 2 décadas, donde mucha gente, quizás ustedes, tengan la oportunidad de hacer física. Y contarles al final con la perspectiva del campo, otra vez, donde el campo tiene una visión muy central. Bien, entonces, parece que es pertinente contarles qué es lo que busca un físico de partículas, ¿no? A diferencia de la gente que trabaja en materia condensada o en otras ramas de física que se hacen en esta facultad, hay gente a quien nos interesa qué es la física de partículas, entonces vale la pena definir qué es lo que buscamos. Y la idea es tratar de responder preguntas que quizás un niño pueda hacer, que es de qué estamos hechos a nivel fundamental. Y por fundamental se entiende aquella cosa que no tiene estructura. Si uno agarra la materia ordinaria y la ve cada vez más microscópicamente, uno encuentra que hay estructuras únicas que tienen sus propias leyes, ¿no? Uno encuentra física atómica, si se mete dentro de un átomo, ve que hay electrones y núcleos, si uno se mete dentro del núcleo, ve que hay ciertas otras partículas que están compuestas de otras cosas. La pregunta es hasta dónde uno puede ir con ese razonamiento. Cuando uno encuentra un objeto que ya no puede partir en más cosas, a eso lo llamo fundamental. La idea es que si uno entiende ese tipo de cosas, puede dar cuenta del resto de la materia ordinaria. Y otra pregunta importante es si yo encontrase cuáles son esas partículas fundamentales, sería importante ver cómo es que se relacionan entre sí, cómo es que se juntan entre ellas para dar origen a lo que uno conoce. Y entonces, este gráfico de acá muestra el número de partículas fundamentales en función del año. Entonces, los primeros en aventurar una posible respuesta fueron los griegos que dijeron que
en la década del 50 hubo una proliferación otra vez en lo que se dio a llamar el zoológico de partículas. Hubo un tipo que se llamó Lamb, que cuando fue a recibir el premio Nobel, propuso que a la persona que descubre una partícula nueva, en vez de la persona Nobel, había que dar una multa, ¿no? Porque la cosa se controló de nuevo y una de las partículas fundamentales creció y no tiene sentido pensar que el universo está hecho de cientos de cosas. Y efectivamente entonces la gente se puso la tira por temor a la multa, y un científico llamado Gell-Mann que propuso un modelo que es lo que hasta el día de hoy sobrevivió, en el que todo lo que nosotros conocemos son combinaciones de muy pocas partículas. ¿Quiénes son esas partículas? Esta sería una visión de lo que es la nueva tabla periódica. Toda la materia ordinaria que se conoce está compuesta por 12 tipos de fermiones, que son partículas que tienen el 15 entero, y 4 bosones, que son partículas que tienen entero. Estas son las partículas que componen la materia, nosotros tenemos como materia, y los bosones son los encargados de llevar la interacción, de distintos tipos de interacciones de esas partículas. El más famoso es el electrón, y después hay partículas que por eso son un poco más desconocidas, como los quarks, por ejemplo. Pero mezcla de estos dos quarks, el up y el down, hacen el protón y el electrón, y junto con el electrón, entonces tengo todos los elementos de la tabla periódica. Todas estas partículas fueron descubiertas en el último siglo, hasta los años en que se descubrieron, y los números que están en azul corresponden a premios Nobel. Entonces, si se dan cuenta, si uno tiene ganas de tener chance de ganar Nobel, tiene que dedicar a este tipo de física. Y se fijan ahí abajo, figura el bosón de Higgs, que fue la última partícula de esta tabla periódica, que se ha descubierto hace casi 2 años, y es el tema del premio Nobel del año pasado. Entonces, todo lo que nosotros sabemos hasta el día de hoy, si uno junta la mecánica cuántica y la relatividad especial, en una formulación de teoría de campos, uno puede escribir una función que se llama Lagrangiana, de modo estándar, que son todos estos términos, uno lo resuelve y da un estimado y encuentra la dinámica de cualquier sistema. Una cosa importante de recalcar es que esta teoría, desde la década del 70 hasta hoy, desde su nacimiento hasta el día de hoy, fue testeada, es altamente predictiva, y fue testeada en un espectro muy grande de experimentos. Y todos los experimentos que se hicieron hasta el día de hoy, de distinta índole, están bien descritos por esta teoría. Entonces tenemos una teoría muy robusta, cuyas predicciones fueron confirmadas experimentalmente. Tan sencillo parece ser que hasta Nico, en el jardín, aprende que es el modelo estándar, una versión un poco más resumida, que es el modelo estándar, con el Higgs, que es el último remanente. No obstante, el modelo estándar, a pesar de lo que dije, tiene cosas, algunas, pero muy profundas, que no puede explicar. Una de ellas es el hecho de que el universo se expande aceleradamente, y con el modelo estándar uno no puede explicar ese fenómeno, y uno lo podría entender si propone que existe algo que se llama energía oscura, que lo que hace es que es una fuerza, una energía repulsiva, es que las cosas se expandan, se repelan entre sí y se expandan hacia la base. Y ese fue el premio Nobel del año 2011, donde esos señores demostraron experimentalmente que el universo se expande, pero de una forma acelerada. Otro misterio tiene que ver con el hecho de que no entendemos lo que se llama asimetría entre materia y antimateria. ¿Qué significa eso? En el Big Bang se creó un montón de materia, un montón de antimateria. La materia y la antimateria se aniquilan entre sí dando la energía. Entonces, una gran cantidad de materia con una gran cantidad de antimateria se aniquilaron entre sí. Y afortunadamente, dado que hay una minúscula diferencia entre la cantidad de materia y antimateria, es que no se aniquiló toda la materia y la antimateria, una fracción muy pequeña quedó, y eso es lo que llamamos el universo, que está hecho de materia ordinaria. Y la antimateria no es algo tan fuera de nuestras vidas. Mismo en Argentina, desde hace 30 años, se utiliza la antimateria en lo que llaman PET scans, que son detectores que se usan en medicina para, por ejemplo, focalizar la posición donde uno tiene cierto tipo de problemas como cáncer. A uno le dan de tomar algo que es radiactivo y que emite antimateria positiva
explicar es el hecho de que cuando uno mira resultados cosmológicos de la última década, que ha sido una rama de la física que ha crecido mucho en las últimas 2 décadas, la cosmología, cuando uno mira resultados cosmológicos no puede explicar cierto tipo de inconsistencias que no tiene si ustedes son alrededor, y que uno podría de alguna manera asimilar si adquiere el hecho de que existe materia que uno no ve, uno llama que no ve porque no la puede detectar, la materia se llama materia oscura. Y una de esas observaciones cosmológicas, por ejemplo, tiene que ver con lo siguiente: si uno agarra la Vía Láctea, por ejemplo, una galaxia cualquiera, y contabiliza la cantidad de materia que hay usando la mecánica clásica, que es una excelente aproximación a esa escala, puede predecir cuál es el movimiento de las estrellas alrededor del centro de la galaxia en función de cuán lejos está. Eso es lo que está graficado acá, es la velocidad de rotación de una estrella en función de la distancia al centro de la galaxia. Entonces uno puede hacer la cuenta y decir, bueno, esto debería ser así, y ese es lo que uno predice. Pero uno después va y mides, ahora no puede ir con precisión, y observa una gran divergencia. Y eso uno lo puede explicar si el número que corresponde a la masa total que uno usó para hacer las cuentas en realidad está mal y es más de lo que debería ser, 5 veces más. Entonces, observaciones cosmológicas, esta es una, ¿no? Infinidad más de observaciones que inducen a pensar que la cantidad de masa que uno debería más en el universo es mucho menos de la que realmente debería ser. Entonces, tiene que haber más masa en la que es, a la que yo llamo materia oscura. Entonces, en realidad, el modelo estándar parece que es una gran descripción de la naturaleza, pero en realidad implica el 4% de lo que llamamos un universo, porque resulta ser que tiene que haber 73% de energía oscura, 20 y pico % de materia oscura, y lo que queda, que es ese chiquito, somos nosotros, que eso sí lo sabemos explicar, pero el resto no sabemos nada. Y el otro problema importante del modelo estándar hasta hace 2 años era el problema de qué es la masa. Entonces uno entra al colegio secundario o física 1 sabiendo que la masa es una constante de proporcionalidad entre una variable dinámica, como la fuerza, y una variable cinemática, que es la aceleración. Y uno no tiene ningún problema, no se cuestiona mucho qué es la masa. En mecánica clásica uno se enfrenta con otro tipo de problemas y la masa sigue siendo una cosa que no se cuestiona. En cuántica aparece la ecuación de Schrödinger, nada nuevo. En la teoría especial, la masa se vuelve una cosa interesante porque es una forma de energía, es algo que puede mutar, puede desaparecer, transformarse en energía. Entonces, de repente se vuelve más divertido. En cuántica relativista, para aquellos que están haciendo estructura 4, conmigo ahora, la masa es la masa. Y cuando uno formaliza esto de una teoría más interesante, resulta ser que la masa es un coeficiente que aparece en términos de algo que se llama lagrangiano de los campos, que son las funciones que describen un sistema, que son, hay términos que son cuadráticos en los campos, y los coeficientes de esos términos cuadráticos es lo que llamamos masa. Entonces, si uno va a la teoría, lo que quiere decir es que la masa es el coeficiente de términos cuadráticos de lagrangiano, y todo el mundo entiende. Y si no, de alguna manera, nuestra vida, la idea conceptual de qué es la masa, uno la tiene incorporada. Entonces, como le dije antes, el último renglón, en el modelo estándar, los coeficientes en términos cuadráticos en el lagrangiano son lo que uno llama la masa de las partículas fundamentales. Resulta ser que por construcción, por cómo es la teoría, esos términos uno no los puede poner. Uno está vedado para poner esos términos. Si uno pone esos términos, la teoría no es consistente. Entonces es un problema, porque tengo una teoría que es fantástica, pero no puedo poner los términos que necesito poner. Entonces, hay un montón de propuestas para resolver este problema. Una solución es lo que uno hace en este campo cuando ya llega al fondo de la olla. No tengo otra cosa que hacer y le doy una partícula nueva. Entonces, Higgs, como gente que propuso unas partículas nuevas con ciertas características que cuando yo le incorporo mi lagrangiano, incorporo mi informático, cierta partícula interactúa con todas las demás de una manera muy particular, es que las partículas adquieren masa porque me aparecen términos cuadráticos en los campos con un coeficiente. Y ese coeficiente es lo que yo llamo masa. Ahora, esto siempre es una propuesta, ¿no? Entonces, una
propuesta para poder tener una grafía estándar que sea consistente es introducir una nueva partícula que interactúa con todas las demás y como resultado de esas interacciones que las partículas se obtengan lo que nosotros concebimos como masa. Esa partícula la llamamos en su momento bosón de Higgs como propuesta. Y es interesante ver que esta propuesta es de hace exactamente 50 años, medio siglo, y la gente que se le ocurrió esto no tuvo demasiado para comenzar a cada uno de estos papers que tiene 2 páginas. Bien, entonces, hasta acá lo que les conté es más o menos una muy breve introducción sobre cuál es nuestro estado de conocimiento y desconocimiento en este campo. El modelo estándar, digamos, la bosón de Higgs vino a cerrar todas las partículas que podían existir según el modelo estándar, o el modelo estándar te dice que debe haber más partículas. No, en el modelo estándar, las partículas del modelo estándar son aquellas que mostré en la tabla periódica actual. No hay más. O sea, en principio con esas partículas vos podés describir de forma cerrada tu teoría. El problema es que dentro de esa teoría vos tenés que compatibilizar el hecho de que las partículas tienen masa, porque a mí levantar esto me cuesta. Es una observación empírica, pero tienen masa. Pero en tu teoría, vos la construiste, las masas de las partículas tienen que ser. Entonces una teoría funciona muy bien, pero que no explica algo tan fundamental como esta masa. Entonces tenés que solucionar ese problema. Puede haber 2 grandes escenarios. Que propongas una solución bien cerrada, ¿no? Que me arregle el modelo estándar y nada más, y que no me dé otra explicación, que son estos aspectos, ¿no? Que proponen un mecanismo dentro de que es compatible con el modelo, que sin necesidad de más que crear una partícula nueva con ciertas características, de soluciona el problema de la masa. Y eso es medio brillante, ¿no? Porque el problema es complejo y encontrás una solución a todo el sistema. Tenés que encontrar esa partícula. Se encontró y yo voy a contar cómo es que se encontró. Otra vertiente sería, bueno, me falta algo el modelo estándar, ¿no? Porque esto mismo, no puedo escribir que es esta masa. No puedo escribir otras cosas, como ya te mencioné. Entonces, es necesaria una teoría que englobe. El modelo estándar no puede ser lo mismo. Si bien todas las cosas que experimentan hasta el día de hoy están muy bien, quizás no llegamos a los regímenes en los que uno ve discrepancias entre esta teoría y la realidad. Y seguramente hay, porque evidentemente no sabemos que es la materia pura ni la energía pura, y algo que no mencioné, la gravedad no entra. No es un problema desde el punto de vista conceptual, pero no hay una formulación de la gravedad en la teoría, entonces es incompleto. Y tiene que haber una teoría. Y al final de la charla te voy a dar algún indicio. No sé si respondí tu pregunta. ¿Lo mismo? Más o menos. Bueno. Muy bien, entonces, ahora sí saltamos a uno de esos 2 grandes cosas que les conté al principio de la charla, que es contarles sobre un resultado muy particular del año 2013, que es el descubrimiento de que este tetraquark yo le llamaría hadrones exóticos. ¿Sí? Estos no son partículas fundamentales, voy a contar un poco el panorama de en qué contexto se da este descubrimiento y cuál es el descubrimiento concretamente y qué implicancias tiene. Entonces, en la década del 60, como les comenté antes, había una proliferación del número de partículas hasta que vino un tipo llamado Gaiman que hizo la gran Mendeleev y buscó regularidades en las grandes decenas de partículas que había y las pudo explicar como diciendo que todas las partículas conocidas hasta el momento, que eran cientos, se pueden explicar en base a combinaciones de un puñado de ellas. Y le dieron el nombre a este tipo pocos años después de su propuesta, donde todas las partículas conocidas, como por ejemplo el protón, el neutrón y un montón más, se pueden ordenar en base a ciertas regularidades del número de la carga, de otros números cuánticos que se midieron en aquel momento, y se pueden entender esas partículas no como fundamentales, sino como compuestas de otras cosas que se hizo fundamentales que Gaiman llamó quarks. Bien. Entonces la pregunta es, si esas partículas no son fundamentales, ¿qué son? Y
su nombre, lo llamamos hadrón. ¿Qué es un hadrón? Por cómo entendemos ahora el modelo estándar, los quarks, esas partículas fundamentales que dan origen a otras, no se encuentran en la naturaleza de forma aislada. No puedo hacer un experimento de modo que agarrar un quark solo y tenerlo, mirarlo y observarlo. Los quarks siempre están en estados ligados, y esos estados ligados son lo que se llama hadrones. Y los hadrones se observan de dos tipos. Se observan hadrones que son fermiones, o sea, partículas de spin cementero, o bosones, o partículas de spin entero. Y a los hadrones son fermiones, uno los llama bariones, no sé tanto el nombre, bariones, y a los que son bosones los llamamos mesones. Estos son los bariones son más pesados que los mesones, eso tiene que ver con el origen del nombre. Y la cuestión es que los bariones están hechos de 3 quarks y los mesones de un quark y un antiquark. Cada partícula tiene una partícula idéntica, pero con todos los números al revés. Salvo la masa, todos los números additivos opuestos, a eso se llaman antipartículas. Los mesones son estados que tienen un quark y un antiquark. Y en la naturaleza hasta el día de hoy solo se observaron este tipo de hadrones. Bariones, quark, o mesones, un quark y un antiquark. Y la teoría, en esencia, que describe esto es lo que se llama la cromodinámica cuántica o QCD. Y la palabra cromodinámica cuántica tiene que ver con el hecho de que los quarks tienen estados de libertad internos que se llaman colores. Los quarks tienen 3 colores, son números cuánticos que puedo dar el nombre que quieran, se llaman color, y pueden estar en 3 tipos de estados de color: rojo, verde o azul. Y la naturaleza es tal que todos los estados que uno observa son totalmente incoloros. Yo agarro un quark rojo y un antiquark antirrojo, el resultado es incoloro. Si yo mezclo los 3 colores primarios, rojo, verde y azul, tengo un estado incoloro. Entonces, esa formulación, la cromodinámica cuántica, me permite a mí combinaciones muy particulares. Yo no puedo tener combinaciones de 2 quarks, porque no puedo llegar a una situación incolora con 2 quarks. Con un quark y un antiquark, sí. Entonces, el hecho de que los bariones tengan 3 quarks y los mesones tengan un quark y un antiquark es una consecuencia de cómo está el teoría. Bien. Entonces, los quarks no los podemos ver, pero uno puede entender su presencia estudiando la estructura de estos hadrones. Si uno agarra un protón, que es un hadrón en particular, y lo bombardea con cosas más chiquitas, como es el electrón, uno puede ver cómo es su estructura interna y entonces inferir quiénes son sus constituyentes, que son los quarks. Y un detalle importante es que esta teoría de cromodinámica cuántica, uno puede hacer teoría de perturbaciones y hacer cálculos que son extremadamente complicados. Hay gente que trabaja a hacer cálculos a orden 2 o a orden 3 con mucha suerte. A bajas energías es muy difícil hacer. Yo diría que hasta casi imposible hacer este tipo de cálculos. Entonces, en definitiva, sabemos cuáles son los constituyentes, pero a bajas energías no sabemos cómo mezclar. Entonces, la teoría no nos dice muy bien por qué yo tengo que tener variantes de 3 quarks y mesones de un quark y un antiquark. Eso es una observación experimental. Bien, entonces en el año 1974 se descubrió una partícula que le dieron el premio Nobel, en realidad a 2 tipos, a 2 grupos. Un grupo, la primera partícula la llamó J y el otro grupo la llamó Psi, y entonces la partícula se llama J-Psi, J-Psi, que es un estado ligado de un quark C con un antiquark C, charm, anticharm. El quark C es uno de los partículas fundamentales que hemos creado. Entonces existe un estado ligado de un charm y un anticharm, que es un mesón, partícula, antipartícula. Se lo descubrió y de ahí en adelante se hizo espectroscopía de esa partícula. O sea, uno puede tener un estado ligado a estas dos partículas y ese estado excitado, ¿no? Con otro momento angular, por ejemplo. Entonces uno puede tener distintos niveles de energía de estos estados que tienen charm y anticharm. Y la gente que se dedica a hacer esto se dice que es gente que estudia charm. Que debe haber algunos tipos en el mundo que les interesa este tipo de cosas. Y lo que muestra este gráfico es la predicción de estos estados de charmonia en base a QCD. Y los negros son las mediciones experimentales, observaciones experimentales de partículas que son bastante compatibles con estas predicciones.
Pero resulta ser que aparecieron otros estados de charmonia, que tienen CC barra, pero que no encajan con este modelo. Entonces, a eso se los llaman estados exóticos, ¿sí? Porque no tengo manera de escribir, no tengo manera de ponerlos en algo que yo entienda. Entonces, lo que no entendemos como exótico, pero es de tipo charmónico, tiene CC barra. En particular se detectaron varios de estos, pero confirmados hay muy poco. Confirmados significa que lo veo en un experimento y además lo veo en otro experimento, ¿no? Porque puede ser que lo vea alguien y se equivocó, o que lo dio, pero no está tan seguro y no pueden cuantificar cuán seguro está de una experimento. Y el año pasado se descubrió esta partícula, el ZC, del poquito al 7, este tema de la mini charla, que fue observado por dos experimentos completamente distintos. DEL y BES3. Uno chino y otro no. Entonces, este slide lo probé directamente de la presentación del tipo que mostró este resultado por primera vez para uno de los experimentos. En el que lo que hacen es, encuentran un estado de charmonia, ¿no? Se barra excitado. Y resulta que ese estado decae en tres partículas. Una es un Chexai, que es el estado CC barra, bien conocido, y los otros son dos piones. Los piones son mesones que se conocen desde hace mucho tiempo, se conocen muy bien, y estas son partículas que uno en el detector las puede entender bastante bien. Entonces tiene un estado que se llama Y que decae en tres partículas. Ahora, lo rico de este análisis es un paper, no es como un paper de Higgs de 2 páginas, un paper de 14 páginas, ya más crítico, más difícil de digerir. Explican los tipos cómo es que hacen para estudiar la cinemática de las partículas en el estado final. Entonces miran las tres partículas en el estado final y dicen, bueno, si esas tres partículas vienen de esta, tendrían que tener este espectro que está acá. Es esa línea azul que es un fit al modelo de lo que debería ser si nada, todo lo que les conté hasta la clase anterior vale. Y lo que ven es que hay un pico, que esto uno lo identifica con lo que se llama resonancia. Que hay algo en este valor de 3,9 y 3,9, por eso el 1900, ¿sí? Que cuando uno lo mira con cuidado resulta ser que es un estado intermedio en el que da origen al Chexai y a uno de esos dos piones. Entonces, lo que descubrieron estos tipos es que en un cierto proceso hay un estado intermedio que vive muy poco que decae en un Chexai y en un pion. Y la única manera de construirse una partícula que decaiga ese estado es solo con 4 quarks. No hay otra manera. O al menos 4 quarks. 2 de los cuales tienen que ser un C y un C bar. Y los otros dos tienen que dar para dar origen al Chexai, que es un estado CC bar. Y otros 2 quarks que dan origen al pion. El pion está hecho de un mesón que tiene un quark en el pion. Entonces, la materia ordinaria, o sea, lo que comenté hasta hace unos slides, es que hasta el 2013 estábamos seguros que era así, es que la materia está compuesta, está compuesta por bariones, que son estados ligados de 3 quarks, o mesones, que son estados ligados de 1 quark y un anticuark. Ahora, se descubrió esta partícula que tiene 4 quarks, una partícula que decae de mostrar que el Sol se puede explicar si tiene 4 quarks. Y hay un montón de especulaciones de cómo que puede crearse esta partícula. Yo les comento las dos más extremas. Una de ellas es pensar que uno tiene una molécula de mesones. Que tengo 2 mesones, o sea, dos partículas que se están ligadas de quark y anticuark. Tengo 2 de ellos. Y es como una molécula, ¿no? Es como un protón y un neutrón en el núcleo, pero lo mismo. Otro mesón y están débilmente ligados, como si fuera una molécula. Y otra visión extrema es pensar que es un estado ligado de 4 quarks. No 3 o 1 anti-1, sino de 4 quarks que están ligados densamente entre sí. Y si quieren, si tuviese que preguntar a alguien, yo le preguntaría al autor de este paper que también se enganchó en este, se tiene toda la visión cuadrada. La ventaja del modelo de moléculas es que está basado en cosas que uno entiende, ¿no? O sea, como uno entiende los mesones,
montón de estados que no se observaron y que deberían haberse observado. Entonces, se observó una partícula que tiene 4 quarks y no hay una explicación completa de es así por tal motivo o es así por tal otro. Y hay un espectro muy amplio de explicaciones y mi trabajo de la última semana fue tratar de autoconvencerme de quién es el que tiene un argumento más fuerte y para no lo encontré. Me muestro un ejemplo de un argumento de una charla de uno de los tantos tipos que leí que trata de desacreditar una teoría en favor de la otra. Este tipo, este es un ejemplo de un tipo que se llama Polini, que trata de desacreditar el modelo de moléculas, ¿no? Entonces dice, bueno, en el modelo de moléculas uno puede generar moléculas como por ejemplo el anti de urea. La teoría es un isótopo de hidrógeno, que puede ser el anti de urea. Y los puntos rojos son observaciones experimentales. Entonces, estas partículas se crean, es difícil hacerlas, y bueno, y acá hay el espectro de cómo es la naturaleza en realidad. Y entonces este tipo hace una simulación. Es una simulación que simula eventos y le hace una predicción. O sea, simula eventos, simula un montón, y predice cosas en otro reino. Entonces, fíjense que esto expande en valores de una variable de 0 a 2 y el gráfico que está allá expande en un rango más grande. Y estos 4 puntos grandes, estos de acá, extrapola y dice, pero en este régimen debería haber esto y no lo veo. Entonces este modelo está muy mal. Para algunos eso puede ser convincente, para otros puede ser no tan convincente. Entonces yo, tratando de buscar una explicación robusta de cuál sería una explicación a entender cómo es el estado de una partícula nueva, no la he podido. Entonces acá, mi conclusión sería que no hay duda de que se encontró una partícula que está compuesta por 4 quarks. Ahora, eso puede ser una cosa fabulosa y nueva, ¿sí? De que hay que reformular el modelo estándar, o que bueno, uno puede buscar una explicación fuera de lo que es el ámbito de las partículas fundamentales, porque estos son estados ligados y bueno, son problemas de muchos cuerpos en un régimen difícil de hacer las cuentas y hay que masajear un cacho más. Dentro de 20 años la gente llegue a una explicación un poco más convincente, ¿sí? Como sea, este es un campo interesante, ¿no? Porque nos estoy descubriendo de algo que no se puede explicar muy bien, se vuelve un tema interesante porque hay sustancias para estudiar. Entonces, el futuro de esto para mí sería ver estados predichos por los modelos, pero que no fueron observados hasta el día de hoy. Si observarse esos nuevos estados predichos, entonces uno puede decir que esta teoría que lo predice está bien, que esta teoría que no lo predice está mal. Por otro lado, hay que estudiar distintos mecanismos de producción. Acá solo se descubre esta partícula en un mecanismo muy particular. Si se sabe que estudiar de qué otras maneras se pueden fabricar estas partículas, eso daría más información sobre lo que no estamos entendiendo. Y lo mismo, así como cómo es que se producen, si por ahí estas partículas no le caen de otra manera. Eso también daría información. Bien, entonces acá termina lo que Lucas me había pedido que yo les pueda. Hasta acá les puedo contar más y no mucho más. Entonces lo que sigue de esta charla es contarles un poco qué tipo de física experimental uno puede hacer en el laboratorio más grande que hay en el planeta, que es el IOTC, y qué es lo que uno hace, ¿sí? En términos generales. Entonces el IOTC, para quienes no sepan qué es un colisionador de hadrones, de partículas que son compuestas, que está en la frontera de Francia y Suiza. Es un anillo de 27 kilómetros de radio, que está 100 metros bajo tierra y que acelera protones en sentido horario y antihorario a casi la velocidad de la luz y los hace chocar en puntos donde hay detectores. Entonces, 100 metros bajo tierra hay 4 detectores. Acá es Atlas, este es CMS, que hay otros dos más, se llaman HDP y Atlas. Y Atlas y CMS son los experimentos multipropósitos donde la gama de
función de los meses del año, ¿no? Para 3 años distintos. Y la luminosidad es una manera un poco rebuscada de cuantificar la cantidad de datos que almacena un experimento. Entonces, si se fijan, en el año 2010, en la curva verde, el número de datos colectados en función de los meses del año fue bastante pobre. Al año siguiente mejoró un poco más, en el 2012 mejoró mucho más. Esto da cuenta de la gran valentía de los ingenieros de que se animan cada vez más a darle al ladrillo un tacho más fuerte y a hacer correr el LHC en regiones más difíciles de manejar. Para el experimental es algo más difícil entender los datos, por lo cual todo esto es un gran problema, pero acumulamos muchos datos, ¿no? Y muchos datos significa que uno va a hacer estadística y hacer lo que uno hace. Un detalle importante es que esta variable de luminosidad, combinada con otra que se llama la sección eficaz, que es algo que nos puede medir para el proceso, da un número importante. La sección eficaz uno lo puede describir como la probabilidad de que se dé un cierto proceso. Cuanto más alta es la sección eficaz del proceso, más probable es que ocurra. Cuanto más bajo, más bajo. Y el producto entre la luminosidad y la sección eficaz da cuenta de cuántos eventos uno fabrica en un determinado proceso. Entonces, cuanto más alta la luminosidad, cuanto más datos, más eventos genero, pero y cuando la sección eficaz es más grande, cuando la probabilidad de suceso es más grande, más eventos fabrico. Y una cuenta sencilla que uno puede hacer es la luminosidad que se colectó para descubrir el Higgs, que es un cierto número, 11 microsegundos por la sección eficaz de producción del Higgs, que es 12.1. El resultado se da cuenta a 132.000. O sea que hasta el descubrimiento del Higgs, el LHC entregó los experimentos 132.000 Higgs. Y es por eso que el LHC se diseñó de esa manera para que sea una fábrica de datos. Ahora, secciones eficaces hay de distintos procesos, ¿no? Uno puede generar el Higgs, como puede generar otro tipo de física más o menos entretenida. Entonces el gráfico que se muestra acá es la sección eficaz a la logarítmica en función de la energía, donde el LHC opera a esta energía, 14T, que es esta línea verde que está acá, pero acá nosotros acelerador que ya funciona. Entonces lo importante es que aquel proceso tenga la sección eficaz más alta es el más probable. Y más probable es este proceso que UCD lo entiende perfectamente bien. O sea, no nos interesa para nada estudiar este tipo de fenómenos porque los entendemos muy bien, pero son los más comunes. Órdenes de magnitud más bajo, muchos órdenes de magnitud más bajo, viene por ejemplo el Higgs. El Higgs tiene 10 órdenes de magnitud menos probabilidad de ser creado que otros procesos. Entonces, el punto de este slide es contarles que hay una gama muy amplia de procesos que uno puede estudiar y que tiene que vivir en un mundo en el que la mayoría de los eventos no son los que uno le interesa y tiene que poder filtrar ese análisis un tanto complicado. Bien, ¿cómo es que uno mira los datos del LHC? Para eso necesita un detector un tanto complicado. Entonces este es un esquema de uno de los detectores que hay en el LHC, se llama el detector Atlas, que para que se den una idea es una especie de cilindro de 24 por 25 metros, tiene escala, estas son 2 personas, y tiene un montón de subdetectores y a grandes rasgos tiene 10 millones de canales que se pueden leer cada 25 nanosegundos. O sea, es un bicho difícil de operar. No es un intento. Para manejarlo uno necesita una colaboración de mucha gente, no dos tipos no pueden correr este experimento, con el Atlas hay 3.000 físicos que laburan continuamente, hace seguimiento de este experimento, y por eso es famoso, porque hace unos años es una película de Atlas, cuando en un momento en el que el detector estaba abierto, entonces los actores eran Tom Hanks, que fue al detector de curiosidad y dice: ¿quiénes son los que están haciendo los quilombos allá arriba? Detectamos, eran unos pocos argentinos, yo creo que vivían. Bien, entonces, ¿qué es lo que uno quiere medir? ¿Qué tipo de física uno busca en el LHC? Lo que uno puede hacer es medir frecuencia del proceso, secciones eficaces, o sea, probabilidades de que se den ciertos fenómenos, porque es algo que uno puede hacer la cuenta y que uno puede medir. Y entonces uno puede testear la teoría de esa manera.
Otra cosa que uno puede hacer es medir propiedades de partículas, mirar con un poco más de detalle y ver el spin, la carga, la variedad, un montón de características de estas partículas y eventualmente tratar de testear nuestro límite de conocimiento y buscar física que esté fuera del modelo estándar. Y ahí hay un dibujito de un tipo que muestra su visión de qué es lo que uno está buscando. Todo esto no se conoce, eso tampoco se conoce, esto tampoco, ni siquiera lo pensó, tampoco. Entonces, a lo que voy es que la gama de cosas que uno puede investigar es muy interesante, tan interesante que hay gente que ni siquiera pensó en este tipo de cosas, que uno puede hacer con esto. Y uno lo que quiere es buscar evidencia convincente, no como a estos muchachos que dicen que encuentran este triangulito de acá y dicen que este podría ser el descubrimiento del siglo dependiendo de cuán profundo llegue, ¿no? Entonces uno tiene que buscar evidencia convincente. Y hasta el día de hoy, para resumir en un slide todo lo que uno entiende con el LHC, elegí este gráfico que muestra la sección eficaz para distintos procesos predichos por el modelo estándar. La diferencia, por ejemplo, entre este proceso y este de acá es totalmente distinta. La producción de T barra involucra la fuerza fuerte, la producción de 2W involucra la fuerza débil, son procesos totalmente distintos y que tienen secciones eficaces distintas. Y lo que se muestra acá es en gris es la predicción teórica y las mangas esas de color son los resultados experimentales para distintos sets de datos, ¿no? Azules para datos del 2011 y rojos para datos del 2012 se podría distintos niveles de actividad. Y lo importante es que uno ve que hay un gran acuerdo entre la teoría y la predicción de todo, ¿sí? Y además en orden de magnitud distintos, o sea, para procesos son muy distintos y que están dominados por física completamente distinta. La física que uno recupera con el LHC, uno la entiende bastante bien. Esto es recuperar el modelo estándar. Esta física que ya sabíamos, y uno va, mide con precisión y mide lo que es el modelo estándar. Uno ve diferente. Entonces uno dice que entiende el modelo estándar. Bien, entonces, otra cosa que quería contarles es un ejemplo de un tipo de análisis que uno puede hacer en el LHC, que es aquí entonces es fácil, es el descubrimiento de los de Higgs de superdiagnóstico. Y que es el resultado más importante del LHC hasta el día de hoy. Entonces, voy a contar un poquito de detalles cómo es este tipo de análisis que es relativamente sencillo en comparación a otros análisis del LHC. Entonces, primero uno tiene que ver cómo que entender cómo que se produce el Higgs, cómo que uno la puede fabricar. El Higgs se puede producir de distintas maneras y lo que se muestran acá son distintos mecanismos de producción en función de la masa del Higgs que uno en principio en el modelo, la partícula del Higgs no dice si existe el Higgs tiene que existir con tal masa, no sé cuál es la masa. Para cada masa yo puedo decir cuál es la sección eficaz. Entonces lo que se grafica acá es la sección eficaz en función de la masa del Higgs para distintos mecanismos de producción. El mecanismo dominante, esto está en escala logarítmica. Entonces el mecanismo dominante, que esté más alto, es la fusión de dos gluones. Si uno tiene dos gluones y al final tiene un Higgs, ese mecanismo es el que el modelo estándar favorece con producción de Higgs. Y después tienen otros mecanismos más improbables que tienen en cuenta la fusión de otro tipo de cosas. Bien, ahora que uno más o menos entiende cómo se produce el Higgs, es importante ver cómo es que decae, porque el Higgs vive tan poquito, y es a la menos 20 y pico de segundos, que decae, o sea, se transforma en otras cosas antes de poder interactuar con cualquier detector. Entonces uno tiene que entender cómo es que decae, a qué bichos se conviene. Entonces, otra vez lo mismo. El modelo estándar la teoría no predice cómo es que decae en función de la masa del Higgs. Entonces, en función de la masa del Higgs, uno tiene las probabilidades de que el Higgs se caiga ciertamente. Fíjense que la probabilidad llega hasta 1, la suma de estas curvas está en escala logarítmica, suma 1 para cada masa, y hay un rango de masas
El tema es que los fondos de este proceso son gigantescos, mientras que procesos del modelo estándar que están buscando fotones hay muy poquito. Entonces este canal tiene poca estadística, pero uno tiene muy poco vacuum. Entonces el trabajo acá es más sencillo que acá, que es casi imposible. Entonces uno tiene que buscar, ¿qué es lo que uno busca? Bueno, a uno se tiene que preguntar cómo es un evento de Higgs. Entonces, un evento de Higgs ya sabemos cómo que se produce, por ejemplo, a través de la fusión de los gluones y uno sabe cómo es que, por ejemplo, el Higgs decae a un par de barras. ¿Sí? Entonces, un evento de Higgs yo lo medía en mi detector como un par de barras. ¿Sí? Eso es lo que me da un evento de Higgs. Pero hay un montón de otros procesos de modelo estándar con unas secciones fijas más altas, o sea, mucho más probables, que también me dan el mismo estado final. Y yo lo único que veo con mi detector es el estado final, pero 2 veces. Y no puedo decir estos 2 veces vienen de un Higgs, y estos 2 veces no vienen de otra cosa. Es una cuestión que no sé de dónde vienen. En efecto, vemos estados finales, uno no puede decir si un estado final viene de un determinado proceso o viene de otro. Tiene que ser un estudio estadístico, y la diferencia entre probabilidades de que el BB barra venga de un Higgs o que venga de otro proceso es tan abismal que en 1000 millones de eventos solo uno es Higgs. Por eso es que este análisis de barra es tan difícil. Tengo que colectar 1000 millones de eventos de BB barra y alguno de ellos, uno solo, es de Higgs, el resto es basura. Entonces, ¿cómo sería una receta para observar experimentalmente el bosón de Higgs? Bueno, uno mira las colisiones que tengan el estado final que les acabo de contar. Por ejemplo, el Higgs se caiga de BB. Entonces uno se construye un observable que es, por ejemplo, la energía total de ese estado de BB. ¿Sí? Y lo grafica en función, entonces grafica cuántas veces veo un evento de BB para distintos parámetros de energía. Levanto la distribución de lo que se llama masa invariante del estado final. Fabrico un objeto y grafico la distribución de estos objetos. Y entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? Puede ocurrir que, bueno, los datos son los datos, ocurre lo que ocurre. ¿Y contra qué comparo? Yo puedo hacer un modelo estándar y predecir, ¿no? Entonces, predigo cuál es esta distribución, la distribución de, por ejemplo, la masa invariante que veo por acá. Veo mi distribución y lo que predigo es una curva así. Eso es mi predicción del modelo estándar. Entonces, si mis datos son significativamente distintos de mi predicción, significa que acá hay algo que yo no estoy considerando que la naturaleza tiene y que tengo que incorporar. Esa es física nueva. ¿Qué otra cosa que uno puede hacer es proponer otros modelos? Propongo un modelo loco mío en el que hay una partícula extraña y mi predicción es esta y tampoco le pega al modelo. Entonces la idea es ver qué predicción es la que está de acuerdo con los datos. Entonces, lo que se hizo fue estudiar un montón de distintos estados finales. El de BB barra es muy difícil corresponde, entonces uno miraba otros estados finales. El Higgs puede caer, por ejemplo, a 2 fotones. Entonces uno en el detector ve 2 fotones que lo detecta bastante bien, tiene muy poco background, y entonces levanta esta